Olá, muy buenos días con todos, con todas. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Estamos ya en nuestra semana de número 14, ¿no? Avanzando, ya prácticamente concluyendo nuestra asignatura de Educación, Cultura y Subjetividad. Particularmente, me gusta muchísimo el texto, el tema que vamos a tratar en esta semana, ¿no? Que son los retos de la educación después de Auschwitz. Tenemos como reto esta semana eh, leer un texto y hacer un ensayo. El ensayo ahí de aproximadamente 3 páginas, ¿no? Si alguien quiere escribir un poquito más o un poquito menos, no pasa nada. El importante es que raciocine, ponga ahí las ideas, ¿no? Que piense, que sea crítico, reflexivo. Este texto de Adorno es un texto bastante eh, conocido por las personas que estudian Adorno, la teoría crítica, y yo considero que es un texto bastante interesante para pensar para dónde vamos con la escuela que tenemos hoy, o cómo mejoramos, o cómo trabajamos en la escuela, ¿no? Al final, la escuela como una institución social genera efectos, ¿no? Impactos en la sociedad, y este texto nos ayuda a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué pasó con la educación en aquel momento que ha conducido a la barbarie, ¿no? De un campo de concentración como Auschwitz? Vamos a conversar un poquito sobre el contexto histórico de Auschwitz, y vamos a conversar también un poquito sobre algunos temas que menciona Adorno ahí en el texto. Sean todos bienvenidos, es una alegría estar con ustedes aquí nuevamente conversando. Daisy, buenos días. Muy buenos días, Artieres. Bienvenidos, compañeros estudiantes, a esta clase. Me voy a permitir compartir una diapositiva en la que vamos a explorar un poquito acerca de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. A ver, primeramente, tuve varios estudiantes que me preguntaron acerca de Auschwitz y me decían, pero ¿quién es ese señor? Yo no encuentro nada de lo que hay escrito. Entonces, primeramente aclarar que Auschwitz no es una persona, es un lugar, específicamente un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo dos grandes guerras mundiales, ¿sí? Entonces, Auschwitz es una de las lugares que fue bastante importante en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bienvenidos. Y a ver, eh, primero, ¿cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Pues hubo una inestabilidad muy grande que se creó a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pobreza, de una depresión económica bastante fuerte. Entonces, todo esto, este escenario, ¿no? De desesperación social y política fue como el ambiente indicado, ¿no? Para que se creara pues las condiciones necesarias para crear esta Segunda Guerra Mundial. Arti, si quieres decir algo en cualquier momento me interrumpes, porque si no yo me voy de largo. Claro, claro, adelante, Daisy. A ver, entonces aquí sale la figura de Adolf Hitler, ¿sí? Entonces, también en las conversaciones que tuvimos en las tutorías decían, bueno, es que él era, hay estudiantes que dicen, bueno, él era una persona muy mala, pero seguro tenía mucho dinero o era un general del ejército muy poderoso que él, digamos, invadió su propio país, invadió primeramente con su ideología a Berlín, a todo lo que era Alemania y después sí se expandió. No, no fue así. Realmente Hitler empezó dando discursos en lugares públicos, en bares, en lugares en los que la gente solo empezó a escucharlo, ¿no? Este discurso inflamatorio que él tenía empezó desde pequeños nichos en Alemania. Si él no era una persona poderosa, no venía de una familia aristocrática, era una persona común y corriente, pero que tenía un discurso en el que se dirigía el odio hacia un sector específico de la población. Y esto es algo que ha pasado desgraciadamente varias veces en la historia. Justo ahora, también eso me dijo algún estudiante en las tutorías, no, pero profe, esto pasó hace mucho tiempo, la gente ahorita es más inteligente, no va a seguir ciegamente a alguien, pero realmente eso es lo que está pasando precisamente en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Que ahora Hitler hizo que los judíos, bueno, no es la escala que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí es una persona con un discurso inflamatorio y hace que las personas lo sigan ciegamente.
Si él dice, por ejemplo, que el cielo es morado, pues la gente le cree. Hitler, si decía eso, la gente le iba a creer. ¿Sí? Hitler hizo que los judíos sean el centro, ¿no? Del odio, de que es la culpa de ellos toda la depresión que hubo después de la Primera Guerra Mundial, la depresión económica. La depresión económica después de una guerra es algo normal, realmente, así como es el crecimiento después de esa depresión. Pero para él eran los judíos los que tenían la culpa de todo lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Así como por ejemplo, para Donald Trump, nosotros somos, los latinos son los malos, ¿no? De la película. Pero bueno, dejemos políticas actuales a un lado. Ya, ¿qué pasó? Hitler envió tropas las primeras invasiones se dieron en los países cercanos, ¿no? Después vamos a presentar un mapa. Las primeras tropas invadieron Austria en 1938. Ahí todavía no se declaraba la guerra. No se declaraba la guerra principalmente porque las grandes potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos realmente estaban concentrados en problemas internos, entonces no estaban dando una mirada internacional y realmente esto pasa hasta ahora que son las grandes potencias las que son como una forma los auditores de lo que pasa en otros países. Por ejemplo, por eso Estados Unidos manda tropas a Siria, manda tropas a diferentes países porque es una regla relativamente no escrita que los países más grandes tienen un tipo de veeduría sobre los países pequeños. Si está bien o no está bien, es debatible, ¿no? Hay mucha gente que dice que un país grande no debería meterse en lo que es la política interna de un país pequeño, pero sin la ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, no habría sido posible combatir y eventualmente derrotar a la Unión Soviética, a la Alemania nazi. ¿Sí? Entonces, primero fue la ocupación de Austria y después Checoslovaquia. Checoslovaquia en sí como país ya no existe. Se separó en dos países que es República Checa y Eslovaquia, ¿sí? Que en ese tiempo eran una sola masa. La agresión abierta de Hitler no fue controlada, como les dije, en ese tiempo cada país estaba viendo por su política interna, especialmente después de la Gran Depresión que creó la guerra. A ver, a finales de agosto del 39, esto es importante, Hitler y el soviético Joseph Stalin, que él en cambio era el dictador en la Unión Soviética, ¿no? Gran parte de lo que hoy es Rusia, firmaron un pacto de no agresión en el que le dejaban a Hitler que invada Polonia. ¿Sí? Eso es súper importante porque allí Polonia es un país bastante grande, entonces allí empezó realmente la invasión a países ya más grandes. Ahora, bueno, lo que dije antes que firmaron este pacto, entonces básicamente la Unión Soviética se dividía la mitad de Polonia y la otra parte de Polonia se la quedaba la Alemania nazi. Entonces, el 17 de septiembre de 1939, las tropas soviéticas invadieron Polonia por el este. Y como invadieron por ambos lados a Polonia cayó muy rápidamente. Realmente no era un país que era demasiado rico, entonces no tenía una fuerza militar considerable y cayó, sencillamente cayó. Y es precisamente en Polonia donde está Auschwitz. La declaración de guerra, o sea, la invasión de Polonia por parte de Hitler fue la que realmente hizo que se declarara ya la guerra, ya que Gran Bretaña y Francia eran, de cierta manera, como eran parte del bloque, también tenían un tipo tenían como algunos países bajo su protección. Entonces, cuando se invadió Polonia, ahí ya se declaró la guerra. Francia y Gran Bretaña realmente eran países que históricamente han tenido una relación de amor y odio, ¿no? Fueron enemigos por muchísimos años, hubo guerras por ahí, pero en este caso trabajaron juntos, ¿no? Entonces declararon la guerra. El símbolo que ustedes ven ahí en la fotografía se llama suástica, ¿sí? Ese es el símbolo de la Alemania nazi. Ellos, de hecho, lo adaptaron porque este símbolo era un símbolo religioso de algunas culturas que era de la raza aria, ¿no? Hay una historia acerca de una raza que era la raza más pura que había en la tierra y ese era el símbolo de esa raza. Entonces, la Alemania nazi
adoptó este símbolo para ponerlo como el símbolo de ellos, porque, a ver, dentro del pensamiento alemán, ellos eran la raza pura, ¿no? Ellos eran la raza que se tenía que reproducir, la raza perfecta. Entonces, porque en este pensamiento de ellos descendían de esta raza aria, ¿no? Y de hecho llegaron al extremo de tener mediciones así de cuánto una cabeza perfecta tenía que medir, decían que los ojos perfectos son los azules, el cabello perfecto es el cabello rubio, pese a que Hitler no cumplía con ninguna de esas características. Él definió al hombre perfecto como alguien que no se veía como él. Aquí está un mapa así súper rapidito perdón que me estoy tardando bastante, un mapa de lo que fue, está en inglés, ¿no? Pero vamos a explicarlo un poquito. En el centro está Alemania, ¿no? Alemania primero invadió por el este, Polonia, Hungría. De hecho, Hungría fue uno de los aliados de Alemania, ¿no? Hubieron países que se unieron a Alemania y países que lo combatieron. No es que todos los países entraron en razón y dijeron, sí, vamos a ir en contra de Alemania, ¿no? De hecho, algunos países apoyaron la iniciativa de matar judíos, ¿no? Y se unieron a Alemania. Hungría es históricamente uno de los países que justo antes de que Alemania pierda, se unió a ellos. Hay muchas personas importantes que se unieron. En Noruega, por ejemplo, al norte, hay algo bastante trágico porque estuve en Noruega en uno de los museos históricos que hablan acerca de la Segunda Guerra Mundial y Suecia, para que ellos no los invadan, les dejó paso para que entren a Noruega por uno de los puntos de contacto. Entonces hubo países que dijeron, ok, no nos ataques, pero te damos paso para que vayas a invadir otros países. Eso pasó con Noruega, pero algo positivo que pasó ahí es que no lograron tomar toda Noruega porque los alemanes no estaban acostumbrados y a los países del norte a los inviernos allá. Mucho de los soldados nazis murieron porque no estaban acostumbrados a los climas de ahí. También, bueno, eventualmente se ocupó Francia también, pero yo creo que Polonia fue el punto fundamental porque de ahí el resto de países como que despertó y después de la invasión polaca ya se declaró la guerra. Ya, bueno, aquí está un poquito de lo que les decía. El 9 de abril del 40, Alemania invadió simultáneamente Noruega y ocupó Dinamarca. Y la guerra comenzó ya en serio. El 10 de mayo del mismo año, las fuerzas alemanas arrasaron Bélgica y los Países Bajos. O sea, fue una expansión brutal, así, y fue al mismo tiempo. Realmente, si no hubiera sido porque algunos países también dieron recursos a Alemania tampoco no era un país que después de la depresión tenía muchos recursos, sino que realmente países dijeron, bueno, ¿estamos a favor o estamos en contra? Y los que estaban a favor empezaron a fabricar armas para ellos, ¿sí? Ya, ahora, los campos de concentración. ¿Qué eran los campos de concentración? Dentro de todo lo que era la guerra y la exterminación de los judíos, hubieron varios campos de concentración. Auschwitz, esta foto de aquí es una foto de Auschwitz. Auschwitz solo fue uno de los campos de concentración. Es como se ve hoy en día, ¿no? Si ustedes revisan en Google, hay fotos de Auschwitz de hace mucho tiempo que se ve exactamente igual porque es un sitio que ahora está protegido, ¿no? Que supongo que nos sirve para no olvidar de lo que somos capaces como seres humanos. Aquí en Auschwitz 1.1 millones de personas murieron. Auschwitz es un campo de concentración. Aquí se lo ve pequeño, pero realmente tiene varios edificios en los que habían cámaras de gas. Entonces a la gente la metían dentro de esas cámaras, abrían la válvula del gas y la gente moría asfixiada. Sí, era una manera de morir terrible. Y después se incineraban los cuerpos ahí mismo. Imagínense cuánto sería que 1.1 millones de personas murieron en pocos años y solo aquí. Sí, solo en este campo de concentración. Y algo que vale la pena reflexionar es que como sociedad, la sociedad alemana dejó que esto pase. Ellos, así, Hitler no entró al poder por
por la fuerza, entró por voto popular. Sí, esto fue algo que toda la sociedad, que la educación, la política, toda la sociedad apoyó para que esto pasara. Entonces, imagínense la falta de pensamiento crítico, de decisión de uno mismo, la falta de mayoría de edad que tuvo que haber habido aquí para que esto ocurriera, ¿sí? Termino rápidamente. Estas son algunas de las fotografías de la gente que se llevó ahí. Sí, eran hombres, mujeres, niños, todos por igual, sí. Se sacrificaban, los mataban por igual y en los peores casos se hacía experimentación en ellos. De tipo médico, principalmente de tipo genético también. Los gemelos, por ejemplo, niños que nacían siendo gemelos o de un mismo o mellizos de un mismo parto eran experimentados en una manera brutal, ¿sí? Esos son parte de la gente que llegaba a Auschwitz. No sé si vieron en la fotografía que había como una estación de tren. Efectivamente, la gente llegaba directamente ahí en trenes llenos, llenos para ser exterminada. Miren, eran niños pequeñitos a los que los llevaban ahí para o matarlos de hambre o ya asesinarlos de contado. Pero claro, un punto, miren, por ejemplo, estas son fotos de las personas que ya estaban muriendo de hambre cuando se acabó la guerra. Algunas de estas personas fueron de hecho rescatadas. Algunos, incluso después de haber sido rescatadas, ya no se pudo salvar su salud después de lo que ocurrió. Ahora, esto es terrible. Yo sé que ustedes ven una pared ahí, pero esta es una de las paredes de las cámaras de gas. Ahí esas arañazos que hay en la pared son arañazos de la gente que se estaba asfixiando, que quería tumbar básicamente la pared para salir corriendo de allí porque estaban muriendo. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de visitar Auschwitz, ustedes van a poder ver eso. Todos estaban hacinados, como pueden ver en esta fotografía, en largas como galpones y no, tenían una pésima calidad de vida y las enfermedades brotaban. Mucha gente también moría de neumonía porque realmente era un lugar abierto. O sea, la gente que podía sobrevivir bien, la que no, no importaba realmente en este aspecto. Aquí hay, yo sé que está en inglés, pero hay una tabla con números de la gente que murió. Sí, solo de judíos se murieron 6 millones, gente de la Unión Soviética, prisioneros de guerra, gente que no era judía, que eran solo civiles, de la parte también de Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina también murieron más de 300,000 personas. Murieron demasiadas personas. Realmente fue una de las guerras más quizá en la que más, no, es de hecho en la que más gente murió. Ahora, el inicio del final se dio el 6 de junio de 1944, que lo llaman el Día D, o D-Day en inglés, en la que los países aliados comenzaron la invasión masiva de Europa. Esa normalmente le llaman la Batalla de Normandía, porque ellos invadieron así de una vez todo lo que era la parte de Normandía en Francia y también una de las costas alemanas. Fue un ataque masivo. 156,000 soldados británicos, canadienses y americanos atacaron, ¿sí? Que son parte de los países aliados, ¿no? Son países que se aliaron para terminar esta guerra, para salvar a la gente de ahí. Bueno, la Segunda Guerra Mundial demostró ser el conflicto internacional más mortífero de la historia, cobrándose la vida de 60 a 80 millones de personas, incluidas 6 millones de judíos que murieron en manos de los nazis. Pero no solo ellos murieron, sino que cuando iban invadiendo países, la gente iban matando gente en el camino, especialmente gente que vivía en los bordes, ¿no? En los límites entre un país y otro, que eran realmente era gente que trabajaba en el campo. O sea, era gente inofensiva, pero para poder avanzar, ellos iban matando gente. Además de muchos militares que fallecieron. Y bueno, aquí está la bibliografía y
muchísimas gracias. Dejo de compartir porque realmente es un tema que para mí era importante y para Arti también que ustedes conozcan del contexto histórico, ¿no? Que fue la guerra más mortífera y como docentes también y hasta por cultura general es algo que nosotros deberíamos saber, que esto ocurrió y que nosotros como docentes yo siempre creo que nosotros como docentes somos una línea de defensa para que esto no pase de nuevo, ¿sí? Imagínense que varios países apoyaron este pensamiento tan absurdo, que llega alguien, solo empieza a gritar y lo empezaron a seguir y dijeron, no, sí, los judíos son el enemigo, sí, sí, eso son indicados, sigamos a esta persona, apoyemos a que mate a los judíos, ¿sí? Y no, y esto sigue pasando. Recientemente, y me meto un poquito en la política, hace una semana y media lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos, Donald Trump dijo, me robaron las elecciones. Eso fue lo que pasó, me lo robaron y cientos de personas invadieron el Capitolio, 6 personas murieron, solo porque sí, solo porque alguien dijo, a mí me robaron las elecciones, luchen por mí. Sí, y esto pasó a pequeña escala, gracias a Dios, ¿no? Así empiezan las guerras civiles, así empiezan las guerras mundiales, ¿no? Que una persona empiece con un discurso inflamatorio que despierte el miedo en las personas y las personas es cierto, nosotros actuamos mucho por miedo, pero en cambio ahí viene el pensamiento crítico, el no dejar que otra persona piense por mí, que es lo que decía Kant, ¿no? No dejar que otro piense por mí, sino yo pensar y decir, esto está mal y tengo que hacer algo para que esto no siga adelante, ¿sí? Bueno, esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Perdón por la extensión. Excelente, Daisy, excelente. Creo que esta introducción ya nos hace percibir, ¿no? Un poquito de por qué estamos leyendo el texto de Adorno que trata justamente de la educación después de Auschwitz. No voy a detenerme mucho tiempo en las fotos, pero también tenía separado un par de fotos aquí para mostrarles, ¿no? Hay varios temas, ¿no? que me gustaría matizar aquí con ustedes y sobre todo pensando, he metido aquí, ¿no? La cara sombría de la educación, violencia, resentimiento y, está mal aquí, es una y reproducción. ¿Qué quiero decir con esto, no? Al final viene la pregunta, ¿qué educación fue esta que ha tenido esta gente que ha permitido que Auschwitz ocurriera? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible, ¿no? Que personas educadas, que los ingenieros, que los médicos, que los arquitectos, que los abogados, que toda una población al final entrara en una barca radical como esta, ¿no? Generando una total barbarie, ¿no? Hay algún par de fotos aquí, ¿no? Aquí se ve una foto bonita de Auschwitz con los árboles. Hay una frase muy famosa que quedaba ahí, que el trabajo liberta, ¿no? Las personas, libera a las personas. Hay ahí, ¿no? Todos estos edificios, estos predios. Mira qué cantidad de edificios, de predios, los campos. Y claro, la finalidad de esto no era la más hermosa del planeta, ¿no? O sea, teníamos ahí una situación tremenda, ¿no? Donde, al final eran campos, llamamos ahí campos de concentración, pero en verdad se dice que tal vez este no sea el nombre más adecuado, que el más adecuado sería campos de exterminio, porque las personas iban ahí para morir. Estos son los zapatos, ¿no? Hay el museo del Holocausto y aparece ahí un montón de fotos y de evidencias, ¿no? De esta catástrofe, ¿no? De esta tragedia que pasó ahí, ¿no? El texto de Adorno a mí me parece casi como un soco, ¿no? Un puñetazo así en el estómago, porque él nos pregunta, pero ¿qué estamos hablando? Sobre metas educacionales, las metas de aprendizaje, las metas económicas, ¿no? O sea, dada la tamaña barbarie que ha ocurrido y que fuimos capaces de como sociedad humana de hacer, la principal exigencia es que Auschwitz no se repita. O sea, esto deberíamos estar discutiendo toditos desde la primera infancia. O sea, en la escuelita, llega el niño, ok, bienvenido, hablemos sobre Auschwitz. Intentemos comprender qué pasó, ¿no? O sea, qué sociedad, qué escuela, qué sentimientos, qué modelos mentales, qué carácter, qué psicología ha permitido al final que ocurriera, ¿no? Que pasase
esta barbarie, ¿no? Voy a comentar algunos puntos del texto de Adorno, ¿no? Pero lo que está en juego ahí al final es esta relación entre educación y violencia y sobre todo por esta falta de visión, ¿no? Por esta falta de autonomía y de emancipación que hace con que las personas reproduzcan o hagan lo que ordenó el líder. Entonces viene un líder iluminado que es nuestro líder, que puede ser cualquier líder, y que dice, no, así vamos a hacer, vamos todos allá, ¿no? Y generalmente estos líderes, con el fortalecimiento de la extrema derecha en Latinoamérica, en el mundo, seleccionan un enemigo. O será el inmigrante, o será el indio, o será el negro, o serán las mujeres. O sea, hay que ver, hay un enemigo común. Y al último son los comunistas, ¿no? El comunismo, estoy aquí haciendo esto, es lo que pasa en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que Bolsonaro se ha electo justamente intentando combater los comunistas, ¿no? O sea, ¿cuál es este enemigo común que necesitaba poner para unificar la gente? Otro tema, ¿no? Que también llama muchísimo la atención es que estos líderes por veces llegan por el voto. O sea, nos convencen de que son las mejores personas, las que van a transformar, y justo buscan esta semilla autoritaria que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Este deseo del padre fuerte, de esta persona fuerte, de esta personalidad fuerte capaz de conducir, y al final de cuentas, por el voto, entran en el poder. Ahora, cuando llega la hora de salir, no siempre salen, ¿no? Y ahí, claro, pensando el carácter y el espíritu autoritario, ¿no? Pongo ahí como referencia tanto líderes autoritarios de derecha o de izquierda, ¿no? Este tema de derecha-izquierda es algo que creo que toca pensar, reflexionar un poco qué significa esto, ¿no? Tal vez algunos dicen que la derecha es a favor de un Estado más liberal, más autónomo, que respete las libertades, y la izquierda es la que desea un Estado más fuerte, que intervenga en la vida, que reparta, que haga esto, que haga aquello. Hay cosas ahí justificables de los dos lados, pero lo que preocupa es justamente el carácter autoritario de cualquier tendencia de estas, ¿no? Esta dominación o esta incapacidad de diálogo y de expresión realmente democrática, ¿no? Cuando al final existe un líder autoritario de promedio, ¿no? Eh, Cuando preguntamos qué condiciones históricas o culturales han permitido la existencia de Auschwitz, o sea, ¿qué pasó que un médico bien formado, esclarecido, alemán, al final pudiera estar experimentando locuras con niños en campos de exterminio? ¿Qué pasó que un ingeniero que ha tenido acceso a la escuela, que era de una familia tal vez tradicional, decidiera aliarse, ¿no? A una escena tan cobarde como esta ahí de generar la tortura, la masacre de tantas personas, ¿no? Entonces, viene la pregunta, la educación que ha recibido esta gente, y que es la pregunta de Adorno, o sea, ¿qué educación era esta? Él llega a la conclusión de que muy probablemente era una educación que se basaba en elementos de autoritarismo, de resentimiento, de la fuerza, ¿no? No, que el hombre no llora, porque hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que hacer esto. Entonces, una educación por la dureza, ¿no? Y que al final trataba de cuadrar toditos, ¿no? Hay una música de Pink Floyd, ¿no? De Wall, el muro, que habla justamente esto, ¿no? No necesitamos escuelas que hagan de las personas lo que hacen las máquinas de chorizo, ¿no? ¿Qué hacen las máquinas de chorizo? Mezcla todo esto y hace que al final salgan todos igualitos. O sea, una escuela de dominación, una escuela que al final eh, oprime a los jóvenes, ¿no? Saca sus características personales, es algo que es muy probablemente favorece la creación de espacios de dominación y de muerte como fueron estos ahí de la Segunda Guerra. Pero claro, ¿qué esperan nuestros niños de nosotros? Porque al final, ¿no? Cuando hablamos de escuela, también podemos pensar en un ambiente, en un entorno aburrido, en un lugar donde el profesor solo repite contenidos, cosas que no topan la vida. Entonces, es muy frecuente, ¿no? Ir a la escuela a dormir y a sufrir y quedar sentado ahí sufriendo, ¿no? ¿Cómo hacemos con que la educación sea
una actividad placentera, ¿no? Que genere el deseo, ¿no? De aprender. O sea, todo esto pasa también por esta capacidad que tenemos que tener de vincular la educación, los conocimientos con la vida. Y es muy importante, llegando al final de la asignatura, ¿no? Que ustedes estén muy preparados para encontrar este entorno, ¿no? Este contexto. Estarán en educación básica, pero ¿cómo estarán? Entonces es muy frecuente escuchar los compañeros profesores poniéndose como víctimas. Ah, estos estudiantes no quieren nada. Esta semana, no sé si han visto aquí en Ecuador un escándalo ahí de un profesor, no sé si de la Universidad Central, que le gritaba, ¿no? a un estudiante, ¿no? Y que le ofendía y que en redes sociales salió en Instagram, ¿no? Y que le gritaba al estudiante y que no permitía que hablara a la estudiante, que le ofendía. Entonces, o sea, ¿cómo? Tenemos que psicológicamente, ¿no? Tenemos que estar anímicamente preparados para enfrentar esto. ¿Y cómo vamos a enfrentar esto? Con fundamentos. Es con filosofía, es con pedagogía, es con psicología, es con sociología. Por esto estamos aquí. ¿Ok? No es solamente para tener un montón de contenidos, ¿no? Es para tener elementos que nos permitan afrontar a la realidad y con inteligencia crear soluciones adecuadas. O sea, es todo lo que recibimos aquí tiene que permitirnos ser más creativos, autónomos, ¿no? Permitir pensar fuera de los ámbitos normales, ¿no? Algunos tal vez preguntarán, ¿por qué han pasado tantos ensayos, tantos foros los profes, ¿no? Y ustedes van a ver que no hemos pedido que ustedes repitieran cosas. Repita lo que está en el libro esto. No, no hemos en absoluto pedido esto. Siempre pidiendo, lean, analizan, reflexionan, propongan otras cosas. El ensayo que llega ahora es justamente un elemento de estos, ¿no? Que debe permitir que ustedes con estas categorías reflexionen, ¿no? Puedan crear, innovar. La escuela como espacio de miedo, de resentimiento, ¿no? Es algo que tenemos que combater sí o sí. ¿Por qué pensar sobre Auschwitz? ¿No? Daisy, al inicio de la semana, ¿no? Estábamos conversando y ella hablaba, Arte, estoy preocupado porque hay un montón de estudiantes que no conocen nada sobre la Segunda Guerra. No tienen idea, ¿no? O sea, cuando le hablamos de Auschwitz, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Noten que esto de que no sepamos, de que no topemos el tema, es una forma social de hacer con que Auschwitz se repita. Porque olvidar el pasado es justamente abrir espacio para que los errores del pasado se repitan en el futuro. Entonces, mirar estos temas, ¿no? Pensar estos temas es algo fundamental. Eh, Auschwitz, ¿no? ¿Por qué analizar el tema de Auschwitz y tal vez analizar ahí eh, la última, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Auschwitz es un elemento emblemático, ¿no? Que simboliza la crueldad. Es un símbolo de la crueldad, ¿no? Es un símbolo de la racionalidad humana puesta en marcha a plena fuerza con la finalidad de destruir, matar, asesinar. Algo llama mucho la atención en este campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Ahí tal vez los ingenieros más destacados eran enviados para pensar, para crear soluciones de muerte. ¿Sí? O sea, ok, ¿cómo hago? Tengo que matar mucha gente. Tengo que esconder los cuerpos. O sea, es imposible. Imagina, si mueren 10 personas, o sea, ¿qué hago con un cuerpo de 10? Ahora sí, si mueren 500, 600, 1000. O sea, es demasiada gente. Entonces ahí, en este campo de concentración, empezaron a crear estrategias, han puesto toda su inteligencia, toda su potencialidad, toda su creatividad para hacer qué? Para crear máquinas de destrucción ahí. Creaban primero, al inicio morían todos fusilados, ¿no? Era un balazo, pero esto daba mucho trabajo. En un segundo momento, entonces crearon ahí estas cámaras de gas que nos comentó Daisy, y era justamente donde existían baños y podía salir de los tubos o agua o gas.
en algunos momentos, ¿no? Podría salir agua porque, o sea, pasaban ahí en condiciones pésimas, trabajando, claro, haciendo trabajo esclavo, estaban como esclavos ahí sin recibir nada y podían morir a cualquier momento si se ocurriera a cualquier uno de los militares que estaban ahí, ¿no? Pero estas cámaras de gas metían ahí 100, 200 personas, pasaba el gas, las personas caían muertas y los propios presos que estaban ahí eran obligados a cargar a estas otras personas hacia hornos, ¿no? Grandes hornos, y ahí metían los cuerpos y esto salía. Incluso los soldados, ¿no? Hay mucha descripción sobre esto, ¿no? Que golpeaban los hombros, las espaldas, ¿no? De las personas y decían, no, no te preocupes, que mañana estarás libre por el aire. Libre por el aire. ¿Qué significa esto? Mañana tú serás ceniza. Te mato hoy y mañana tú estarás aquí como ceniza. Entonces, al final, la crueldad, ¿no? que existía y que estaba ahí y que fue liberada ahí, ¿no? Es algo que debe llamar mucho nuestra atención. Pero claro, noten ustedes, ¿no? Que hay todo un comportamiento fascista, autoritario que estaba ahí, pero también existen otros elementos que tenemos que analizar en el mismo contexto, ¿no? Primero, este contexto de persecución contra los fracos, este contexto de una supuesta superioridad de unos frente a los otros. ¿Qué mecanismos tornaron a las personas capaces de aceptar el genocidio y la barbarie, ¿no? Que era justamente esta concepción de que soy mejor do que alguien. Y esto, claro, estamos hablando aquí con mucha énfasis, ¿no? Sobre todo de la barbaridad, de la barbarie generada ahí, de un lado, por los alemanes, pero por otro lado también, del otro lado de la guerra, es necesario decir, ¿no? Que tanto Estados Unidos cuanto Rusia, que al final, cuando han visto que la Europa estaba en puro fuego, ¿no? Se han unido para intentar tomar Berlín. O sea, ¿qué ha hecho Estados Unidos? O sea, trabajó fuertemente en la construcción de la bomba atómica y metió una bomba atómica sobre una ciudad, que Hiroshima, después Nagasaki, entonces matando ahí como 100,000 personas en algunos segundos. Entonces, noten, ¿no? Que el tema bélico, el poderío bélico, ¿no? De la guerra también ahí era algo bárbaro, ¿no? Eh, es injustificable cualquier de las dos, de las dos perspectivas, ¿no? Lastimosamente, para atacar, ¿no? Los que eran aliados de Alemania utilizaron esto y ahí el planeta quedó con miedo. Mira, si ellos tienen una bomba con esta magnitud que llegan aquí en algunos segundos, ya no existe más la ciudad, ¿no? Ya no existe más una ciudad grande ahí de 200, 300,000 habitantes. Hay que tener miedo, hay que respetar, hay que recuar, hay que salir de la guerra. Y al mismo tiempo también, ¿no? El ejército ruso, al final fue el ejército que logró marchar y llegar antes en Alemania. Entonces, ok, los rusos llegaron en Alemania y tomaron, ¿no? El poder en Alemania. Y hay una serie también de elementos, ¿no? De descripciones muy, muy tristes, ¿no? Referente a esta alegada de los rusos ahí. Claro, tenemos la tendencia de decir, mira, eran los buenos contra los malos. Entonces, generalmente lo que gana es el bueno y el malo siempre pierde. ¿Por qué? Porque quien cuenta la historia siempre es lo que gana. Entonces, yo me pongo como el bueno. Con esto no quiero decir que Hitler y que los nazis eran buenos, en absoluto, pero hay elementos de barbarie también que estaban distribuidos ahí en las acciones de Estados Unidos y de Rusia. Sobre todo, es muy chocante, ¿no? Pensar que cuando personas o algunos varones ahí del ejército ruso llegaron en Alemania, la primera cosa que han hecho fue violar las mujeres. Entonces, hay un montón de personas que han nacido después de Segunda Guerra que son hijos de estos soldados que llegaron ahí violando a las mujeres y que también, claro, si hubiera cualquier resistencia, mataban, humillaban, hacían, ¿no? Entonces, la guerra desperta ahí lo que ha de peor en todas las personas y de los dos lados. Eh, pero que esto tiene que ver, ¿no? Con la educación, ¿no? Más algunas fotos. Yo creo que
es bueno que vean, ¿no? Estas son personas que al final, cuando llegaron los soldados resgatadas, ¿no? Personas todas desnutridas, ¿no? Que a mucho no comían. Esos son niños, ¿no? Niños que eran fruto de experimentos y todo. Hay un relato de un juicio, ¿no? De de estos generales alemanes, ¿no? Que era justamente el general Borg, que dice que un tren de niños llegaba a Auschwitz o salía a un campo de concentración, iba para algo de exterminio, ¿no? Mataban ahí los niños porque era, primero, ¿no? Los niños comen y no generan nada. Entonces, era lo primero que querían matar era a los niños. Y que este general Borg ve un niño que tenía una manzana en la mano. La primera cosa que hizo, tomó la manzana del niño y le golpeó, no sé, con una patada, con algo, sobre los ganchos, los hierros ahí que estaban, ¿no? Para que nadie pasara de un lado a otro. De manera que el niño se ha muerto ahí. Siguió tranquilamente comiendo la manzana de los niños y ordenando que se matara a los demás niños. Entonces, estos son relatos que fueron utilizados ahí en los juicios, ¿no? Para demostrar justamente la situación de crueldad que estaba ahí inmersa, ¿no? En estas personas. Y Adorno pone esto, cita esta persona ahí. Adorno es siempre alguien que nos obliga a investigar, ¿no? Porque él cita personas, cita algunos hechos y tú tienes que salir a buscar de qué está hablando él, ¿no? Porque él siempre hace esto, ¿no? Pone hechos, pone personas y que tiene historias ahí que ameritan una reflexión. Esta foto que está ahí, ¿no? Es una foto que demuestra, ¿no? Lo que pasaba, ¿no? El exterminio y toda la crueldad, ¿no? Que pasaba ahí en Auschwitz. Que algunos puntos, ¿no? Para hablar ahí sobre el texto. Voy a saltar al final aquí, ¿no? Intentando poner una florcita de esperanza ahí para que nadie quede muy en choque, así, wow, profe, nunca tenía pensado que existiera esto, ¿no? Y algunas personas incluso sufren, ¿no? En la hora de ver, ¿no? Estos elementos. Ah, no, no me gusta ver. Yo comprendo, pero les digo, es necesario ver, es necesario tomar conciencia, ¿no? Es necesario mirar esto, ¿no? Analizando la realidad, ¿no? Y justamente para evitar que todo esto pase nuevamente. Voy muy rápidamente a comentar unos 3 o 4 puntos aquí, ¿no? La primera parte del texto, Adorno pone justamente esta pregunta, ¿no? Diciendo que es una barbaridad que estemos hablando sobre tantas cosas de educación y que nos olvidemos de hablar sobre este debate importantísimo, ¿no? De que Auschwitz no se repita, que esto debería ser un marco para todos los educadores. Todos los educadores deberían estar preocupados de alguna manera con esto, ¿no? ¿Cómo formo, cómo trabajo las personas de modo que no existan estas condiciones para que la barbarie ¿no? regrese a nuestras sociedades? Lo que es chocante en Auschwitz es esta intencionalidad de la muerte, ¿no? Están intencionalmente poniendo su inteligencia, su educación, su cultura para la muerte, ¿no? Esto es algo que de hecho tiene que hacernos pensar muchísimo. Y ahí él empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué elementos psicológicos estaban en estas personas? ¿Qué elementos sociales, más do que psicológicos, han permitido, ¿no? Que esto se desarrollara? Y pone una frase ahí que me llama mucho la atención, ¿no? Algunas personas después de la guerra decían, no, es que los judíos, no, es que el único culpado por la responsabilidad de la muerte de alguien es quien lo mata. O sea, culpar las víctimas, decir que las víctimas eran el problema, es algo de una cobardía brutal, ¿no? Mientras estamos hablando aquí, tanto en Ecuador cuanto en Brasil, yo estoy hablando aquí de nuestros países, ¿no? Yo conozco un montón de gentes que dicen, no, es que si la niña fue violada es porque estaba utilizando una falda muy corta, es porque estaba con una ropa que está mal. Entonces, intentando poner la culpa en la víctima. O sea, al final, si hay una violación, la culpa es única y exclusiva del violador.
Si hay un asesinato, la culpa es única y exclusiva de quien asesina algo, ¿no? Alguien, perdón. Son temas que nos hacen pensar, ¿no? Y que están ahí, que son similares y que existen en nuestra sociedad. Delante de todo esto, Adorno identifica elementos de orden psíquica, ¿no? Y llama a Freud, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que nosotros por veces tenemos esta necesidad de tener esta personalidad fuerte que nos dirige, ¿no? Entonces él dice que tal vez esta ausencia del padre que la psicanálisis dice, ¿no? Que estamos siempre buscando este padre que nos da seguridad, que nos ordena y que al final esto tiene relación con elementos de sadismo o de masoquismo que podemos o no tener, ¿no? El sádico es este que le encanta hacer que el otro sufra y el masoquista es que le encanta sufrir por otro, ¿no? Son elementos psicológicos que él pone ahí sobre la mesa y que comenta rápidamente también. Y ahí pregunta, ¿no? O sea, faltaba en estas personas esta autodeterminación, esta autonomía, esta capacidad, ¿no? De pensar por uno mismo que estamos hablando, ¿no? Repetindo aquí durante toda la asignatura prácticamente. Ele dá um passo aqui, notem que este texto é da década de 60, pero ele dice aqui incluso temas sobre tecnologia, ¿no? Hace una mención sobre la relación entre este autoritarismo, esta capacidad de amar y la tecnología. Algo que llama mucho la atención es que dice, Auschwitz ocurrió ¿por qué? Por la frialdad que existía en las personas. ¿Qué llama él de frialdad? Es esta capacidad es esta falta de capacidad de percibir cómo sufre el otro, lo que siente el otro. Esto en la escuela, queridos, es lo que más pasa. Por veces el profesor hace y no está preocupado. ¿Qué siente el estudiante? ¿Qué siente el otro? ¿No? Estar preocupado con esto es una manera de ponernos los zapatos de los otros y sermos más humanos, ¿no? Al final, Adorno comenta esto, Auschwitz fue posible por esta frialdad burguesa que estaba ahí, ¿no? Donde, ok, no es conmigo. Ah, golpearon a uno, no, no era de mi familia, no es nada. Entonces, tenemos que ponernos, sea lo que sea, ¿no? Nuestro espíritu, nuestro sentimiento ahí en lo que vive el otro, ¿no? Esta capacidad de ser solidario, ¿no? De tener compasión, de sufrir con el otro. Y ahí pone justamente que la tecnología, por veces, tiene este elemento de adormecer, ¿no? De anestesiar la conciencia, porque quedamos ahí full tecnología y no estamos preocupados con los fines, no estamos preocupados con qué, con cómo vamos a hacer. E incluso en educación yo veo que esto es una tendencia, ¿no? Todos hablando, no, es que la tecnología debe estar en la clase. Pero ahí venga la pregunta, ¿para qué? ¿Educación para qué? O sea, ¿para dónde nos conduce la tecnología? No, es que es buenazo que exista la computadora. Ok, no, no digo que no es buena, nos sirve un montón, pero si yo no sé cuál es el fin, cuál es la finalidad, si yo no tengo estos elementos que estamos conversando aquí, tengo el gran riesgo de que la tecnología solamente me ayude a reproducir un montón de tonteras, un montón de prejuicios, un montón de barbarie. ¿Sí? Esto es la realidad sobre la tecnología. No se trata de no utilizar la tecnología, sí, utilicemos, pero con criterio, con reflexión crítica, con filosofía ahí por debajo de esto todo, ¿no? Hay un término que aparece en el texto que es importantísimo, ¿no? Que le habla que es justamente de la conciencia cosificada, es la conciencia que transforma todo en cosas. Por veces transformamos los estudiantes o tenemos el riesgo de transformar los estudiantes en cosas, porque no, el reto es la nota, el reto es la actividad. Y no, al final somos todos personas y debemos comprender y tratar y cuidar, ¿no? De los estudiantes como personas, ¿no? No son cosas, no son números, ¿no? Es Juan, es José, es Artieres, es Daisy, es María, ¿no? O sea, no somos, no para nada cosas, ¿no? Ese aspecto de la frieza burguesa llama mucho la atención, o perdón, de la frialdad burguesa llama mucho la atención y sobre todo actualizando este concepto ahora que estamos con telepresencia, con teletrabajo, con clases virtuales, ¿no?
Esto es algo que también siempre nos preocupa mucho, ¿no? Yo creo, considero que Daisy, como profesora, como mi par académico aquí, ¿no? En esta asignatura, es una persona que siempre preza muchísimo por el contacto, que intenta contestar, que intenta saber el nombre. Somos muchos, ¿no? Somos muchos y estamos en sitios y espacios distintos, pero me alegra mucho, ¿no? Y es necesario que ustedes sepan que siempre intentamos, ¿no? Establecer estas relaciones personales, individuales, ¿no? Y estar con ustedes y atendiendo a las problemáticas, a las dificultades que tienen cada uno, ¿no? O sea, para nada son números, son personas que queremos y cuidamos. Y me preocupa, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de la tecnología y esta frialdad burguesa, ¿no? Que por veces ahora con el tema de teleeducación, hay situaciones donde los niños están solitos ahí y nadie sabe, nadie quiere saber, solamente, tengo el contenido, ahí está, vea lo que hace. Y esto para nada es adecuado. Quiero creer que estas situaciones negativas que menciono aquí, que son la excepción, la minoría, ¿no? Y no la mayoría. Quiero creer que la mayoría de los maestros sí está en esta relación con productiva, educativa, ¿no? Con los estudiantes, buscando avanzar en medio a esta pandemia. Estos son algunos elementos. Yo, como desde al inicio, ¿no? Si deja, quedo aquí algún par de horas hablando. Estos son algunos elementos que traemos ahí para iluminar la reflexión y el deseo es que ustedes sigan leyendo, reflexionando, analizando para poder presentar el ensayo, ¿no? Quería comentarles que desde el lunes, que es otro tema que también el vicerrectorado académico nos ha pedido que comente, ¿no? Desde el lunes está abierto el proceso de heteroevaluación. Heteroevaluación es justo la evaluación que los estudiantes hacen de los docentes. Les pedimos que participen, es un proceso muy importante, es un proceso necesario para mejorar la calidad, ¿no? de la educación y que evalúen, ¿no? Es necesario evaluar el tutor que es responsable por cada aula, ¿no? Entonces, si ustedes están matriculados en 6 componentes, será necesario hacer 6 veces, ¿no? Esta evaluación, ¿no? En el anuncio del inicio de la semana comenté esto, repito, aquí enfatizo, ¿no? De la importancia de que ustedes participen porque esto nos ayuda a mejorar. Siempre orientamos, ¿no? Busquen ser justos, atentos, ¿no? Y que apliquen un criterio ahí adecuado para avaliar, ¿no? Evaluar los profesores y ayudar a la universidad a mejorar ahí la calidad de la educación. Estos son los temas que imaginaba tratar, ¿no? Ya pasados 2 minutos de lo que teníamos establecido. No sé si quería comentar algo, Daisy, antes de que concluyamos. Sí, por aquí por interno me preguntaron qué eran los aliados y por qué dije que la Unión Soviética empezó apoyando a los nazis y después cómo es que ellos fueron los primeros que llegaron a atacar Berlín. Ya, es algo que, perdón, me olvidé mencionar, hubo una operación que se llamó Barbarossa, que realmente no la puse en la diapositiva, y es cuando Hitler traicionó, o sea, la Alemania nazi traicionó a la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética, al igual, no fue la única potencia que cambió de lados, ¿no? Hubo países que empezaron apoyando a los aliados y que después se cambiaron al lado de Hitler. Desafortunadamente para algunos países se cambiaron justo antes de que ganen los aliados, de que acabe la guerra, y ahí cuando pasó todo, bueno, muchos países perdieron mucha tierra por esto, ¿sí? Hungría perdió un tercio de toda su tierra porque ellos apoyaron a la parte que perdió, ¿sí? Entonces la Unión Soviética sí empezó apoyando o por lo menos no atacando a los nazis cuando invadieron Polonia, pero después en la Operación Barbarossa, que fue más o menos en 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética. Realmente para mí muy tontamente
atacó a la gente que la apoyó y ganó alrededor de 200 millas, una cosa así. No recuerdo cuánta tierra ganó, pero fue una cantidad de tierra considerable. Entonces, al verse atacado, la Unión Soviética se une a los aliados y fue una de las fuerzas principales que ayudó a terminar mismo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que pasó. Entonces, la Unión Soviética, como muchos otros países, empezaron la guerra de un lado y terminaron en el otro. Eso es. Hay un tema ahí que es importante decir, no existía internet en esta época, entonces para que alguien supiera realmente quién estaba ganando o perdiendo la guerra, porque al final cambiaban de lado de acuerdo con quién está ganando o perdiendo. Es muy probable que Hungría pensara que Hitler está ganando para que no nos destroce, para que nos polpe la vida. Ok, nos unimos a ellos. Y claro, no teníamos satélites, internet y todo esto para poder saber realmente qué pasaba, ¿no?, en la guerra. Claro, y de hecho hay informes de que muchos, digamos, en ciertos lugares, claro, en ciertos países, en ciertos lugares, para que la moral estuviera alta, para decir, mi hijo se fue a la guerra, pero sí va a regresar, los periódicos inventaban historias o modificaban para decir, estamos ganando terreno, estamos ganando, su familia va a regresar, entonces eso subía la moral del pueblo. Esas son parte de las estrategias de guerra. Por ejemplo, Arti mencionaba acerca de que la gente llegaba y violaba a las mujeres. Esa es una estrategia de guerra. Es una de las estrategias de guerra más conocidas. La violación de mujeres es una de las formas en la que más se puede desgastar la moral de un lugar. Hace que nazca un espíritu de derrotismo, así como manipular la información para dar esperanza a la gente, también es una estrategia de guerra, que bueno, hubo muchas en este tiempo. Es un tema interesantísimo, hay mucha información. Yo quiero compartir con ustedes, voy a enviar a- eh, junto con este vídeo, ¿no? Yo les enviamos, existe un texto, ¿no?, que justamente se llama ¿Es esto un hombre?, de un autor llamado Primo Levi. Es un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Entonces, él ha estado ahí, ha vivido, y él fue uno de los pocos sobrevivientes y cuenta, ¿no? Relata lo que veía ahí, cómo eran las personas y qué pasaba, ¿no? Es algo muy interesante. Hay un montón de documentales en YouTube, en la internet, que justamente trata de estos temas que estamos hablando ahí también, ¿no? De la Segunda Guerra, de cómo se aliaban, de cómo se unían. Y es un tema que recomendaría, ¿no?, que ustedes busquen conocer más porque hace pensar. Adicionalmente, existe una serie de genocidios, que es la masacre de poblaciones completas, que han ocurrido también en la segunda mitad del siglo XX en otras partes del planeta, fuera del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Yo también creo que sería oportuno, no nos ha dado tiempo aquí de topar esto porque son muchos, hay varios casos, pero estamos hablando ahí de masacres como de los Tutsis, que eran poblaciones ahí, o sea, miles de personas, en Checoslovaquia, en Bosnia, o sea, hay varias masacres ahí de civiles contra civiles, incluso, ¿no?, orientados por este tipo de ideología de superioridad de uno frente a los otros. Y son cosas que nos deben hacer pensar, ¿no? Porque mira, aquí hablando de la Segunda Guerra, estamos hablando de grandes líderes que tenían puesto de presidente y que conducían cosas, pero también de otro lado tenemos situaciones donde teníamos civiles o gente que al final salía a masacrar a otro pueblo por creer que deberían morir los vecinos, ¿no? Entonces, son cosas que de hecho tienen que estar en nuestro radar y que nos tienen que hacer pensar, ¿no? ¿Cómo nosotros, educando, actuando en la escuela con niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, podemos formarles, dándoles esta capacidad de ser empáticos, de ser amables, de respetar al otro, de comprender la dor del otro y de no abrazar jamás la violencia y la barbarie como salida para cualquier cosa, ¿no? En este sentido, ¿no?, la escuela es lo que puede impedir la barbarie y es lo que puede garantizar que de hecho exista democracia verdadera, ¿no? Como les comentaba, ¿no?, es la escuela que nos hace comprender que dialogando,
reflexionando, pensando. Não necessito dar um punhetazo na cara del companheirito para resolver um problema. Necesito conversar, ¿no? Entonces, esto es la semilla principal de la democracia que al final plantamos nosotros educadores, pero que les garantizo, la mayoría de los maestros no saben, nunca reflexionaron sobre esto. ¿Ok? De mi parte es todo. Agradezco, me despido. Daisy. Yo también, muchísimas gracias. Y por aquí también alguien me escribió que 200 millas son 320 kilómetros más o menos, que fue lo que se invadió cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética. Pues sí, lo acabo de checar, sí, efectivamente son 321 kilómetros y por esa invasión fue que se cambiaron de lado los soviéticos. Bueno, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Esperamos que esta pequeña introducción acerca de la Segunda Guerra Mundial les haya dejado les haya dado una perspectiva más amplia de las consecuencias y de la importancia histórica que tuvo y que tiene la Segunda Guerra Mundial. Paola nos escribe que si nos puede explicar cómo hacer la tarea, Arti, ahorita en el chat. Sencillísimo, es hacer la lectura del texto de adorno y hacer un ensayo comentando, analizando los temas que ustedes consideren más importantes, más relevantes ahí. No es un resumen del texto, ¿sí? Es justamente una reflexión sobre algunos puntos. Lean el texto, seleccionen estos puntos y reflexionen. En el documento que enviamos hay ahí introducción, el desarrollo del texto y una pequeña conclusión, las referencias bibliográficas. Es una estructura sencilla, ¿no? Que dividida en estas tres partes y con total libertad, reflexionen, piensen. ¿Ok? Sí. Bueno, muchísimas gracias de mi parte y gracias, Arti, por una excelente clase de esta mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Un abrazo inmenso a todos. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos. Chao, chao.